El gancho del control. ¿Por qué tu mente te traiciona y cómo recuperar el poder? ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, la mente bombardeada por preocupaciones que no puedes controlar? Ese momento donde los pensamientos negativos se multiplican como sombras en la oscuridad, donde cada preocupación genera otra más y otra más, hasta que sientes que tu propia mente se ha convertido en tu enemiga. Ese es el instante donde muchas personas descubren que no están solos en esta batalla invisible. Pero también es el momento donde la mayoría cree que no hay salida, que la ansiedad es simplemente parte de quienes somos, un defecto permanente de nuestra naturaleza. Respira profundamente en este momento. Detente. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica rápida ni una promesa de que desaparecerá todo mañana. Es algo mucho más profundo, un camino que han caminado filósofos antiguos durante miles de años, hombres como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, quienes enfrentaron sus propios demonios internos y encontraron una claridad que trasciende el tiempo. Ellos descubrieron que la ansiedad no es tu enemiga real. Tu enemigo verdadero es la ilusión de que necesitas controlar todo lo que sucede afuera para estar bien adentro. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiré, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Ahora bien, permítete acompañarme en este viaje donde exploraremos 7 lecciones del estoicismo que han transformado la relación de miles de personas con sus propios pensamientos y emociones. La verdad incómoda es que tu mente no te traiciona por maldad. Tu mente intenta protegerte. Evolucionamos con un cerebro diseñado para detectar amenazas, para imaginar lo peor, para prepararse para el peligro. Ese mecanismo fue extraordinario cuando nuestros ancestros necesitaban estar alerta ante depredadores. Pero hoy, en un mundo donde la mayoría de nuestras amenazas son imaginarias, donde el verdadero peligro es mínimo, pero nuestra capacidad de anticipación es infinita, ese mismo mecanismo se convierte en una prisión. Imagina que tu mente es como un guardián obsesivo. Su trabajo es protegerte, así que constantemente está buscando problemas, generando escenarios catastróficos, recordándote todo lo que podría salir mal. Es un guardián leal pero neurótico. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete su mayor error. Luchan contra ese guardián. Intentan silenciarlo, negarlo, forzarlo a detenerse. Pero cada lucha le da más poder, cada resistencia lo hace más ruidoso. Los estoicos antiguos entendieron algo que la psicología moderna confirma hoy. El cambio real no viene de la batalla contra tus pensamientos negativos, viene de un cambio fundamental en tu relación con ellos. Viene de entender dónde termina tu poder y dónde comienza lo que está fuera de tu control. Viene de recuperar la autoridad sobre aquello que realmente puedes gobernar, tu juicio, tu interpretación, tu respuesta. Epicteto, un filósofo esclavo que vivió hace casi 2000 años, dijo algo que revolucionó mi comprensión de la ansiedad. Los hombres no se ven perturbados por las cosas, sino por la vista que toman de ellas. No son los eventos externos los que te generan ansiedad. Es tu interpretación de esos eventos. Es el significado que tú asignas. Es la historia que tú cuentas sobre lo que sucede. Y aquí está el punto de quiebre. Mientras que no puedes controlar los eventos externos, tienes poder total sobre tu interpretación. Eso significa que cuando experimentas ansiedad, cuando sientes que los pensamientos negativos te abruman, lo que realmente está sucediendo es que tu mente ha asignado un significado catastrófico a algo que podría no serlo. Ha tejido una narrativa de peligro donde tal vez solo hay incertidumbre. Ha saltado a conclusiones basadas en el miedo, no en hechos. Durante miles de años,
Las personas han asumido que para cambiar sus emociones, primero deben cambiar sus circunstancias externas. Creen que si consiguen el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la vida perfecta, entonces la ansiedad desaparecerá. Pero los estoicos descubrieron algo radicalmente diferente, que el cambio verdadero, duradero, viene de cambiar tu relación interna con la realidad, sin importar cómo se vea esa realidad desde afuera. Este es el gancho del control. Reconocer que mientras que no puedes controlar el mundo externo, tienes un poder casi ilimitado sobre tu mundo interno. Ese poder ha estado contigo todo el tiempo. Lo único que necesitas es aprender a acceder a él, a ejercitarlo, a confiar en él. A lo largo de los próximos segmentos, vamos a desempacar exactamente cómo hacer eso, paso a paso, de una manera que puedas aplicar hoy mismo, mañana y cada día que sigas caminando esta tierra. La brújula estoica. Distinguir lo que controlas de lo que no. La ciencia detrás de la liberación. Como vimos en la introducción, el punto de partida es entender dónde termina tu poder y dónde comienza la realidad que no puedes gobernar. Los estoicos llamaban a esto la dicotomía del control, y es posiblemente la herramienta más poderosa que jamás haya existido para transformar la ansiedad en claridad. Esta no es una idea abstracta o teórica, es una brújula práctica que puedes usar en cada momento de tu vida cuando sientas que la ansiedad te está llevando hacia ningún lugar. Visualiza por un momento tu mente como si fuera una casa con 2 habitaciones. En la primera habitación está todo lo que controlas: tus pensamientos, tus creencias, tus esfuerzos, tu atención, tu interpretación de la realidad, tu carácter, tus valores, cómo respondes a los desafíos. En la segunda habitación está todo lo que no controlas: el resultado de tus acciones, la opinión de otras personas, el clima, la salud de tus seres queridos, el estado de la economía, si te rechazan o aceptan. La mayoría de las personas pasa su vida entera intentando controlar lo que está en la segunda habitación, gastando energía emocional infinita en cosas que simplemente no tienen poder para gobernar. La ansiedad prospera exactamente en ese espacio. Cuando diriges tu atención, tu preocupación, tu energía mental hacia cosas que no controlas, creas un estado de impotencia perpetua. Tu mente está constantemente tratando de resolver un problema que es irresolvible desde tu posición. Es como si estuvieras tratando de cambiar el clima gritándole a las nubes. No importa cuánta energía gastes, las nubes no escuchan, pero tu cuerpo sí escucha tu esfuerzo fútil y responde con cortisol, con tensión, con la activación del sistema nervioso de lucha o huida. Los neurocientíficos modernos han confirmado lo que los estoicos sabían intuitivamente. Cuando el cerebro percibe que está intentando resolver un problema irresolvible, entra en un estado crónico de estrés. Este estado es tóxico. Literalmente daña tu cerebro, suprime tu sistema inmunológico, envejece tus células. Tu cuerpo fue diseñado para el estrés agudo, para responder a un peligro inmediato y luego recuperarse. Pero el estrés crónico, el que viene de preocuparse constantemente por cosas que no puedes controlar, es veneno lento. Ahora bien, aquí es donde la dicotomía del control se convierte en medicina. Cuando aprendes a distinguir entre lo que controlas y lo que no, tu cerebro puede finalmente relajarse. Porque una vez que aceptas que no puedes controlar el resultado, que no puedes controlar si alguien te ama, o si un proyecto sale bien, o si la vida te trata justamente, puedes detener esa lucha mental agotadora. Y cuando dejas de luchar, tu sistema nervioso se calma. Considera esto. Un estudiante está ansioso por un examen. Está preocupado por la calificación, por si aprobará,
por cómo eso afectará su futuro. Toda esa preocupación está dirigida hacia algo que no controla completamente: el resultado. Lo que sí controla es si estudia, cuánto se enfoca, qué preguntas hace, cómo se prepara. Cuando el estudiante dirige su atención completamente hacia lo que controla, la ansiedad desaparece. No porque ignore el resultado, sino porque reconoce que su poder está en el proceso, no en el resultado. Esto es profundamente liberador, porque significa que puedes ser exitoso en el único sentido que realmente importa: el sentido interno. Puedes tener paz sabiendo que hiciste todo lo que estaba en tu poder, que pusiste tu mejor esfuerzo, que actuaste de acuerdo con tu carácter y tus valores. El resultado se convierte en secundario. Es importante, claro, pero no es lo que determina tu valor o tu paz. La mayoría de las personas tiene su brújula invertida. Están obsesionadas con controlar los resultados, las opiniones de otros, las circunstancias externas. Y como eso es imposible, viven en ansiedad perpetua. Los estoicos hicieron lo contrario, invirtieron su brújula hacia adentro. Dijeron: mi poder está aquí, en mi juicio, en mi esfuerzo, en mi carácter. Eso es lo que voy a gobernar obsesivamente. El resto lo dejo ir. Séneca, otro gigante del estoicismo, escribió extensamente sobre cómo la mayoría de nuestro sufrimiento viene de desear que la realidad sea diferente de lo que es. Queremos que las personas sean diferentes, que las circunstancias sean diferentes, que el pasado haya sido diferente. Y ese deseo de que la realidad sea otra cosa que lo que es la raíz de la ansiedad. Porque la realidad tiene la molesta costumbre de ser exactamente como es, sin importar cuánto la deseemos diferente. La brújula estoica te invita a hacer un cambio radical. En lugar de preocuparte por cambiar la realidad externa, te enfocas en cambiar tu relación interna con ella. En lugar de gastar energía en cosas que no controlas, canalizas esa energía hacia lo que sí controlas. Y el resultado es una paz que no depende de que todo te salga bien, sino de saber que estás haciendo todo lo que está en tu poder. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿Hay algo en tu vida donde estés gastando energía mental en algo que no controlas completamente? Compártelo en los comentarios. A veces, solo nombrar dónde estamos batallando es el primer paso hacia la libertad. Double. El arte de la aceptación activa. Transformar la resistencia en serenidad práctica. Lo que distingue al estoicismo de otras filosofías es que no te invita a la resignación pasiva, a aceptar la injusticia o a no esforzarte. Al contrario, el estoicismo es profundamente activo. Es la aceptación de lo que está sucediendo combinada con la acción máxima sobre lo que puedes influir. Es lo que podríamos llamar aceptación activa. Y es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar para superar la ansiedad. Contempla la diferencia entre resistencia y aceptación. Cuando resistes algo, cuando dices, esto no debería estar sucediendo, estás gastando energía emocional en una batalla contra la realidad. Estás tratando de argumentar con lo que ya es. Es como si estuvieras empujando contra una pared de cemento esperando que se mueva. Toda tu energía se disipa en frustración, en resentimiento, en la ansiedad que viene de sentir que estás desarmado ante lo inevitable. La aceptación es diferente. Aceptar no significa que te guste, que lo apruebes o que dejes de intentar mejorar las cosas. Significa que reconoces la realidad como es, sin la capa emocional de rechazo. Significa que dices, esto está sucediendo. Así es como están las cosas en este momento. Ahora, dado que esto es así, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál es mi mejor respuesta?
Cuando aceptas activamente, liberas toda la energía que estaba siendo gastada en la resistencia y la puedes redirigir hacia la solución. Es como si estuvieras en una corriente fuerte que te empuja en una dirección que no querías. Puedes pasar horas nadando contra la corriente, agotándote, sin avanzar. O puedes aceptar que la corriente está ahí, girar tu cuerpo y usar esa misma energía para guiarte hacia donde quieres ir. La corriente sigue ahí, pero ya no es tu enemiga. Se convierte en parte de tu navegación. En el contexto de la ansiedad y los pensamientos negativos, la aceptación activa funciona así. Un pensamiento negativo surge. Tu mente te dice algo como: voy a fracasar, nadie me quiere, algo terrible va a pasar. La respuesta automática de la mayoría de las personas es resistir. Dicen: no, eso no es verdad, no debo pensar así. ¿Por qué mi mente es tan negativa? Y con esa resistencia luchan, pero la lucha amplifica el pensamiento. Es como si al resistir le dieras más poder. La aceptación activa sería: el pensamiento surge, tú lo reconoces. Dices internamente: tengo el pensamiento de que voy a fracasar. Es interesante. Mi mente está generando este escenario porque cree que me está protegiendo. Y luego, sin luchar contra el pensamiento, sin darle poder, simplemente observas cómo surge y se disuelve. Porque los pensamientos, cuando no los alimentas con resistencia, tienen una vida muy corta. Aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Marcos Aurelio, el emperador estoico que gobernó el Imperio Romano, escribía en su diario privado reflexiones sobre cómo manejar sus propios pensamientos negativos. Él tenía acceso a prácticamente todo lo que alguien podría desear: poder, riqueza, influencia. Pero aún así, sufría de ansiedad, de pensamientos negros, de dudas sobre su capacidad de gobernar. Su respuesta no fue negarlos o luchar contra ellos. Fue aceptarlos como parte de la experiencia humana y luego enfocarse en su deber, en su responsabilidad, en lo que sí podía controlar. La aceptación activa tiene un componente científico fascinante. Cuando aceptas un pensamiento o una emoción, en lugar de resistirlo, activas una parte diferente de tu cerebro. Activas la corteza prefrontal, la parte racional y reflexiva, en lugar de mantener activada la amígdala, que es el centro del miedo. Es decir, biológicamente la aceptación te calma. La resistencia te mantiene en pánico. Hay un concepto en psicología llamado exposición interoceptiva, que es esencialmente aceptación activa aplicada. Funciona así. Si tienes miedo a los ataques de pánico, la terapia tradicional podría decirte que evites situaciones que desencadenen pánico. Pero la exposición interoceptiva hace lo contrario. Te invita a experimentar deliberadamente las sensaciones del pánico, a aceptarlas, a observarlas sin resistencia. Y cuando haces eso, descubres algo revolucionario: que el pánico no te destruye, que puedes estar en pánico y estar bien, que el pánico es simplemente una sensación, no una amenaza. Ahora bien, aquí es donde la aceptación activa se convierte en transformadora. No solo aceptas lo que está sucediendo en este momento, sino que usas esa aceptación como base para la acción. Aceptas que tienes ansiedad, aceptas que tienes pensamientos negativos y luego dices: dado que esto es así, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cómo voy a cuidarme? ¿Cómo voy a actuar de una manera que refleje mis valores? Esto es radicalmente diferente de la resignación pasiva. No estás diciendo: bueno, yo tengo ansiedad, así que nada importa. Estás diciendo: tengo ansiedad, es parte de mi experiencia humana, y voy a actuar de la mejor manera posible a pesar de ella. Voy a estudiar aunque esté ansioso. Voy a hablar aunque tenga miedo. Voy a amar aunque tema ser rechazado.
La aceptación activa es el puente entre la comprensión teórica de que no puedes controlar todo y la aplicación práctica de esa verdad en tu vida diaria. Es donde la filosofía se convierte en libertad. Desmantelar la rumiación. Técnicas para interrumpir el ciclo del pensamiento negativo. Como hemos visto hasta ahora, el estoicismo nos enseña a entender nuestros pensamientos de una manera diferente, a aceptarlos sin resistencia. Pero hay un fenómeno específico de la ansiedad moderna que necesita una atención particular: la rumiación. La rumiación es cuando tu mente se queda atrapada en un bucle de pensamiento negativo, dándole vueltas al mismo problema una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión, sin resolver nada, solo generando más ansiedad. Imagina una rueda de hámster. El hámster corre y corre, gasta toda su energía, pero nunca llega a ningún lado. Así es la rumiación. Tu mente está corriendo, está muy ocupada, está generando adrenalina, pero no está yendo hacia ningún lado. Está simplemente revisando el mismo problema desde ángulos ligeramente diferentes, imaginando nuevas formas en que las cosas podrían salir mal, rehaciendo conversaciones que ya sucedieron, preparándose para desastres que probablemente nunca ocurran. La rumiación es especialmente perniciosa porque se siente como si fuera útil. Se siente como si estuvieras resolviendo el problema. Pero en realidad, estás alimentando la ansiedad. Cada vez que ruminan, tu cerebro libera más cortisol, más adrenalina. Tu cuerpo entra en un estado de estrés más profundo y la rumiación genera más rumiación. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Los neurocientíficos han descubierto que la rumiación activa el mismo circuito neural que la depresión. Las personas que rumian crónicamente tienen tasas significativamente más altas de depresión, ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. Pero aquí está la buena noticia. Así como la rumiación es un hábito, puede ser desaprendido. Puedes entrenar tu mente para interrumpir el ciclo. Los estoicos antiguos tenían técnicas para esto que funcionan exactamente igual hoy. La primera técnica es lo que podríamos llamar la pregunta práctica. Cuando sientas que estás ruminando, detente y pregúntate: ¿hay algo que pueda hacer ahora mismo para resolver este problema? Si la respuesta es sí, entonces no es rumiación, es planificación. Haz una lista de qué pasos concretos vas a tomar. Escríbelos, asígnalos a momentos específicos y luego deja de pensar en ello. Si la respuesta es no, si no hay nada que puedas hacer en este momento, entonces pregúntate la segunda pregunta: ¿está en mi control resolver esto completamente? Si no lo está, entonces pregúntate: ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Qué parte está en mi control? Enfócate solo en eso, ignora el resto. Epicteto nos enseña una distinción crucial aquí. Él diferenciaba entre preferencias y necesidades. Es preferible que las cosas salgan bien, que la gente te ame, que tengas éxito. Pero no es una necesidad absoluta. Tú puedes estar bien, puedes tener paz, incluso si no consigues lo que prefieres. La rumiación viene de confundir una preferencia con una necesidad, de actuar como si tu supervivencia dependiera de un resultado específico. Cuando ruminan, tu mente está diciendo implícitamente: esto tiene que salir bien. De lo contrario, estoy arruinado. Pero es mentira. Puedes estar arruinado externamente y estar entero internamente. Puedes fracasar en algo y seguir siendo una persona de valor. Puedes ser rechazado y seguir siendo digno de amor. La separación entre tu valor interno y tus resultados externos es el antídoto contra la rumiación. Aquí hay una técnica práctica que puedes usar hoy: la técnica del pensamiento limitado en tiempo. Cuando sientas que estás comenzando a rumiar,
Dite a ti mismo, voy a pensar en esto durante 10 minutos, pero solo 10 minutos. Establece un temporizador. Durante esos 10 minutos, permítete pensar completamente en el problema. Explora todos los ángulos, imagina todos los escenarios, pero cuando el temporizador suene, detente. Literalmente, detente. Cambia de actividad. Al principio, tu mente querrá seguir ruminando. Pero si repites esto consistentemente, tu cerebro aprende que la rumiación tiene límites. Aprende que no necesita gastar toda su energía en esto. Es como entrenar a un perro. Al principio, el perro quiere seguir ladrando, pero si consistentemente estableces límites, eventualmente el perro aprende. Otra técnica poderosa es lo que se llama especificación del problema. La rumiación prospera en lo vago. Tu mente rumiante dice cosas como todo está mal, nada va a funcionar, estoy arruinado. Son afirmaciones vagas y catastróficas. Especificar el problema les quita poder. Pregúntate exactamente qué está mal. ¿Cuál es el problema específico? Tal vez es, tengo miedo de que me despidan. Bien, entonces pregúntate, ¿cuál es la probabilidad realista de que me despidan basada en hechos, no en emociones? Tal vez es 5%. Si me despidieran, ¿podría encontrar otro trabajo? Probablemente sí. ¿Podría sobrevivir durante un tiempo mientras busco? Probablemente sí. Cuando especificas, cuando conviertes la preocupación vaga en preguntas concretas, descubres que la realidad es mucho menos aterradora que lo que tu mente ansiosa estaba imaginando. El miedo prospera en la oscuridad, en lo indefinido. La luz de la especificidad lo debilita. Séneca hablaba sobre cómo es importante predirigir el futuro en tu mente, pero de una manera específica y práctica, no en una manera rumiante. Decía que deberías imaginar desafíos específicos y planificar cómo los manejarías. Pero luego deberías dejar de imaginar. Deberías confiar en que podrías manejarlos cuando llegaran. La rumiación es cuando sigues imaginando una y otra vez, sin confianza, sin plan. La clave para desmantelar la rumiación es entender que tu mente está tratando de protegerte. Cree que si piensa lo suficiente, si se prepara lo suficiente, si prevé todo lo que podría salir mal, entonces podrá evitar el dolor. Pero la realidad es que la rumiación no te protege, solo te lastima. Entonces, tu trabajo es decirle a tu mente, aprecio que intentes protegerme, pero la rumiación no funciona. Voy a usar mis recursos mentales de una manera más útil. Voy a planificar, voy a preparar, pero no voy a rumiar. La virtud como ancla. ¿Por qué tu carácter es la única defensa real contra la ansiedad? Hasta ahora, hemos explorado técnicas y perspectivas para manejar la ansiedad. Pero los estoicos antiguos entendían que había algo más profundo, más fundamental. Entendían que la verdadera defensa contra la ansiedad no era una técnica, sino tu carácter, tu virtud. ¿Quiénes eres cuando nadie está mirando? ¿Qué principios guían tus acciones? ¿Cómo tratas a otros? ¿Qué promesas mantienes? ¿Cómo respondes ante la adversidad? La palabra virtud en el estoicismo no significa lo que muchos piensan. No significa ser moralmente superior o santo. Significa excelencia de carácter. Significa ser bueno en lo que haces. Significa integridad. Significa honor. Y los estoicos creían que la virtud era el único bien verdadero, la única cosa que realmente importaba. Ahora, esto podría sonar extraño en el contexto de la ansiedad. ¿Qué tiene que ver mi carácter con mis pensamientos negativos? Todo. Tiene todo que ver. Aquí está por qué. Cuando tu carácter es fuerte, cuando sabes que eres una persona de principios, que haces lo correcto incluso cuando es difícil, que eres digno de confianza, que eres bueno, entonces tienes un ancla interna que no puede ser movida por circunstancias externas.
Imagina dos personas que enfrentan el mismo desafío. Ambas tienen ansiedad sobre el resultado, pero una de ellas ha pasado años cultivando su carácter, siendo honesta, manteniéndose fiel a sus principios, tratando a otros con compasión. La otra ha sido egoísta, ha cortado esquinas, ha traicionado confianzas. Cuando llega la crisis, ambas sienten miedo, pero la primera persona tiene algo que la sostiene. Sabe que hizo lo correcto, sabe que puede vivir con el resultado porque actuó con integridad. La segunda persona no solo tiene miedo del resultado, sino que también tiene miedo de sí misma, de lo que podría revelar sobre quién es. La ansiedad prospera cuando hay una brecha entre quién dices que eres y cómo actúas realmente. Cuando mientes, cuando traicionas, cuando actúas de maneras que violan tus propios valores, creas una fricción interna que se manifiesta como ansiedad. Tu subconsciente sabe que no puedes confiar en ti mismo, y si no puedes confiar en ti, ¿en quién puedes confiar? Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de mantener su propio código de honor, incluso cuando era difícil, incluso cuando era más fácil hacer lo contrario. Él era el emperador más poderoso del mundo, pero su verdadera fuente de paz no era su poder, era su integridad. Era saber que al final del día se había comportado como la persona que elegía ser. Los estoicos identificaban 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Vamos a ver cómo cada una de ellas es un antídoto contra la ansiedad. La sabiduría es la capacidad de ver la realidad con claridad, de tomar decisiones basadas en la razón, no en el miedo. Cuando cultivas sabiduría, cuando aprendes, cuando reflexionas sobre tus experiencias, desarrollas una confianza en tu capacidad de navegar la vida. Eso reduce la ansiedad porque sabes que puedes pensar a través de los problemas. El coraje es la capacidad de actuar a pesar del miedo. No es la ausencia de miedo, es hacer lo que es correcto incluso cuando tienes miedo. Cuando cultivas coraje, cuando deliberadamente haces cosas que te asustan porque son correctas, cambias tu relación con el miedo. Ya no eres esclavo del miedo, eres su amo. Puedes sentir miedo y actuar de todas formas. La justicia es tratar a otros de manera correcta, ser justo, ser compasivo, reconocer la humanidad en otros. Cuando cultivas justicia, cuando actúas con integridad en tus relaciones, construyes un mundo interno que es coherente, que tiene sentido. No estás constantemente preocupado de que alguien descubra lo que hiciste porque no hiciste nada vergonzoso. La templanza es el autocontrol, la moderación, la capacidad de resistir impulsos que te dañarían. Cuando cultivas templanza, cuando puedes decirle no a lo que te hace daño, desarrollas una confianza en tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Y eso es profundamente tranquilizador. Lo fascinante es que estos no son rasgos que tengas o no tengas, son hábitos que cultivas. Cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque sea difícil, estás cultivando virtud. Cada vez que dices la verdad, aunque sea incómoda, estás cultivando virtud. Cada vez que actúas con compasión, aunque nadie esté mirando, estás cultivando virtud. Y con cada acción, estás construyendo un carácter más fuerte. Un carácter fuerte es como una montaña. Puedes lanzar tormentas contra una montaña, pero la montaña permanece. Puedes tener ansiedad, puedes tener pensamientos negativos, pero si tu carácter es fuerte, sabes que hay algo en ti que no puede ser movido. Hay algo en ti que es digno, que es bueno, que es real. La mayoría de las personas busca paz externa, busca que las circunstancias sean perfectas, que todos las amen, que todo salga bien. Pero la paz verdadera viene de adentro. Viene de saber que eres una persona de carácter. Viene de poder mirarte en el espejo y decir, he hecho lo correcto, he sido justo, he sido honesto, he sido compasivo.
Eso es lo que los estoicos entendían. Eso es lo que cambia todo. Memento mori aplicado. La impermanencia como medicina para la preocupación crónica. Hay una práctica antigua que suena perturbadora a primera vista, pero que es extraordinariamente liberadora. Se llama memento mori, que en latín significa recuerda que morirás. Los estoicos no la mencionaban de una manera macabra o depresiva. La mencionaban como una práctica de claridad, como una forma de ver la vida con verdadera perspectiva. Cuando entiendes profundamente, no solo intelectualmente, sino en tu ser, que tu tiempo en esta tierra es limitado, que un día dejarás de existir, que las personas que amas también desaparecerán, algo cambia en ti. Las pequeñas preocupaciones pierden su poder. El miedo a lo que otros piensen de ti se disuelve. La ansiedad sobre si vas a tener éxito en algo específico se vuelve ridícula en comparación con la realidad de tu mortalidad. Séneca escribía frecuentemente sobre esto. Decía que la mayoría de las personas vive como si fuera a vivir para siempre. Posterga las cosas importantes. Se preocupa por detalles insignificantes. Gasta energía en resentimientos que no importan. Pero cuando realmente aceptas que tu tiempo es finito, que podría terminar en cualquier momento, tus prioridades se realinean instantáneamente. Contempla esto. ¿Qué tan importante es realmente que tu jefe no reconozca tu trabajo? ¿Qué tan importante es que alguien en internet no te haya dado like a tu foto? ¿Qué tan importante es que cometiste un error hace 5 años? Cuando colocas estas cosas en el contexto de tu mortalidad, cuando dices, voy a morir en algún momento, y cuando lo haga, ¿esto importará? La respuesta es abrumadoramente no. Esto no es depresivo, es liberador. Porque una vez que aceptas que la mayoría de las cosas que te preocupan no importarán cuando estés muriendo, puedes dejar de preocuparte por ellas ahora. Puedes liberar esa energía mental, puedes usarla para lo que realmente importa. Lo que realmente importa, cuando realmente lo piensas, es el momento presente. Es la persona con la que estás hablando. Es la comida que estás comiendo. Es el aire que estás respirando. Es tu carácter, cómo tratas a otros, cómo usas tu tiempo limitado. Esas son las cosas que importarán cuando estés en tu lecho de muerte. Cuando estés muriendo, no te arrepentirás de no haber trabajado lo suficiente. No te arrepentirás de no haber ganado lo suficiente dinero. No te arrepentirás de no haber sido lo suficientemente delgado o atractivo. Te arrepentirás de no haber amado lo suficiente, de no haber estado presente lo suficiente, de no haber sido valiente lo suficiente, de no haber vivido de acuerdo con tus valores lo suficiente. Ahora, aquí es donde memento mori se convierte en una herramienta práctica contra la ansiedad. Cada vez que sientas que estás siendo consumido por la preocupación sobre algo, detente. Pregúntate, ¿importará esto cuando esté muriendo? Si la respuesta es no, entonces pregúntate, ¿por qué estoy gastando mi tiempo limitado preocupándome por esto? A veces la respuesta será, sí, importará, porque es algo verdaderamente significativo. En ese caso, la pregunta se convierte en, ¿estoy haciendo algo al respecto o solo estoy preocupándome? Si estás haciendo algo, entonces no necesitas preocuparte. La acción es suficiente. Si solo estás preocupándote, entonces necesitas detenerte y actuar. Hay un fenómeno psicológico fascinante que sucede cuando contemples tu propia muerte. Los psicólogos lo llaman Terror Management Theory. Cuando los humanos son confrontados con su propia mortalidad, a menudo responden de 2 maneras. Algunos se vuelven más ansiosos, más defensivos, aferrándose más a sus problemas. Pero otros se vuelven más sabios, más compasivos, más claros sobre lo que realmente importa.
Los estoicos descubrieron que si practicabas regularmente la contemplación de tu mortalidad, no de una manera morbosa, sino como una práctica reflexiva, podías acceder a la segunda respuesta. Podías entrenar tu mente para responder a la mortalidad con claridad en lugar de ansiedad. Marco Aurelio escribía a menudo sobre cómo todos somos polvo, cómo todos volveremos a la tierra, cómo el universo es indiferente a nuestras preocupaciones, y de alguna manera, en lugar de deprimirlo, lo liberaba, porque si el universo es indiferente, entonces no necesitas esforzarte para ganarte su aprobación. Puedes simplemente ser, puedes simplemente vivir. Aquí hay una práctica que puedes hacer hoy. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Visualiza tu propia muerte, no de una manera aterradora, sino de una manera tranquila. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Mira hacia atrás a tu vida. ¿Qué ves? ¿De qué estás orgulloso? ¿De qué te arrepientes? ¿Cuáles fueron los momentos que realmente importaron? ¿Cuáles fueron las cosas por las que te preocupaste que ahora ves que no importaban? Cuando salgas de esa meditación, pregúntate, ¿cómo puedo vivir hoy de una manera que mi yo moribundo estaría orgulloso? ¿Cómo puedo dejar ir las preocupaciones que no importarán? ¿Cómo puedo enfocarme en lo que realmente importa? La impermanencia no es algo de lo que deba tener miedo. Es algo de lo que debe estar agradecido. Te da urgencia, te da claridad, te da permiso para dejar ir lo pequeño y abrazar lo grande. La impermanencia es la medicina más poderosa contra la ansiedad porque coloca todo en su verdadera perspectiva. El diálogo socrático interno. Cuestionarse para desactivar creencias que generan pánico. Hemos explorado cómo los estoicos entendían la ansiedad, cómo distinguir entre lo que controlas y lo que no, cómo aceptar activamente, cómo desmantelar la rumiación, cómo construir carácter y cómo usar la impermanencia como perspectiva. Ahora llegamos a una herramienta específica que Sócrates usaba hace más de 2000 años y que la psicología moderna ha validado completamente: el diálogo socrático interno. Sócrates no creía en dar respuestas directas a las personas. Creía que la verdad debía ser descubierta a través del cuestionamiento. Hacía preguntas que exponían las contradicciones en el pensamiento de las personas, que las llevaban a reexaminar sus creencias. Y a través de ese proceso de cuestionamiento, las personas llegaban a la verdad por sí mismas. El diálogo socrático interno es cuando aplicas ese mismo método a tus propios pensamientos y creencias. Es cuando los pensamientos ansiosos surgen y en lugar de resistirlos o creerlos automáticamente, los cuestiones, los examines, los desafíes. Aquí está cómo funciona en la práctica. Digamos que tienes el pensamiento: voy a fracasar en esta presentación y todos me juzgarán. Este es un pensamiento que genera pánico. La mayoría de las personas tiene dos respuestas: o lo cree completamente o intenta luchar contra él y no creerlo, que típicamente amplifica el pensamiento. El enfoque socrático es diferente. Haces preguntas. ¿Es verdad que voy a fracasar? ¿Cuáles son los hechos? ¿He dado presentaciones antes? ¿Cómo salieron? ¿Hay evidencia de que voy a fracasar esta vez específicamente? Cuando haces estas preguntas, usualmente descubres que el pensamiento es una extrapolación basada en el miedo, no en hechos. Luego preguntas, incluso si fracaso, ¿será tan catastrófico como mi mente dice? He fracasado en cosas antes, sobreviví. ¿Qué aprendí? ¿Es el fracaso realmente el final del mundo? Cuando haces estas preguntas, descubres que incluso si lo peor sucediera, podrías manejarlo. Luego preguntas, ¿puedo controlar completamente si esta presentación va bien? ¿Cuál es la parte que está en mi control? ¿He hecho mi parte? ¿He preparado lo mejor que pude? Cuando haces estas preguntas, cambias tu locus de control de lo externo a lo interno.
Lo que está sucediendo en este proceso es profundo. Tu mente ansiosa ha creado una narrativa, ha saltado a conclusiones, ha asumido lo peor. El diálogo socrático expone esa narrativa como lo que realmente es, una historia, no un hecho. Y cuando ves que es una historia, pierden su poder sobre ti. Los estoicos entendían que entre un evento y tu respuesta emocional hay un espacio. En ese espacio está tu juicio, tu interpretación, tu elección. Epicteto enfatizaba constantemente que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación y tener respuestas emocionales completamente diferentes basadas en sus juicios. El diálogo socrático es cómo accedes a ese espacio, es cómo examinas tu juicio, es cómo cambias tu interpretación de los eventos. Aquí hay un ejemplo más específico. Alguien no responde a tu mensaje de texto. Tu mente ansiosa genera el pensamiento: estoy siendo ignorado. Probablemente hice algo mal. Probablemente no les caigo bien. Este pensamiento genera ansiedad. Pero cuando lo cuestiones socáticamente, ¿es verdad que estoy siendo ignorado? ¿Hay otras explicaciones? Tal vez están ocupados, tal vez no vieron el mensaje, tal vez sus notificaciones están apagadas. De repente, tienes múltiples explicaciones plausibles y la ansiedad disminuye. Luego preguntas, incluso si el juicio de esa persona sobre mí cambió, ¿eso cambiaría mi valor? ¿Depende mi valor de lo que otros piensan? Y cuando haces esa pregunta, accedes a una verdad más profunda, que tu valor no es una votación, no depende de las opiniones de otros. Existe independientemente de lo que piensen de ti. La belleza del diálogo socrático es que no es una técnica de pensamiento positivo falso. No estás tratando de creer cosas que no crees, estás cuestionando genuinamente, buscando la verdad. Y la verdad, cuando la encuentras a través del cuestionamiento genuino, es mucho más poderosa que cualquier afirmación positiva que simplemente recites. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a hacer esto constantemente. Cuando alguien venía a él ansioso, no le daba una respuesta, le hacía preguntas. ¿Está en tu control? ¿Qué sucede si lo pierdes? ¿Podrías vivir con eso? A través del cuestionamiento, el estudiante llegaba a su propia respuesta, y porque era su propia respuesta, tenía poder. Una práctica que puedes hacer ahora es llevar un diario socrático. Cada vez que tengas un pensamiento que genera ansiedad, escríbelo. Luego escribe preguntas sobre él. ¿Es verdad? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay otras explicaciones? ¿Está en mi control? ¿Cuál es lo peor que podría pasar? ¿Podría vivir con eso? Cuando respondes estas preguntas honestamente, descubres que tus pensamientos ansiosos pierden su poder. Lo que estás haciendo es entrenar tu mente para ser escéptica de sus propias narrativas catastróficas. Estás desarrollando lo que los psicólogos llaman distancia cognitiva de tus pensamientos. Estás aprendiendo a observarlos como lo que son, productos de tu mente, no verdades absolutas. El diálogo socrático es especialmente poderoso contra el pánico porque el pánico se basa en la creencia de que algo terrible va a suceder y que no podrás manejarlo. Cuando cuestiones esas creencias, cuando busques evidencia, cuando examines la lógica, típicamente descubres que ambas creencias son cuestionables. Y cuando las creencias se debilitan, el pánico se disuelve. Disciplina amable. Construir hábitos estoicos sin culpa ni perfeccionismo. Como hemos visto, los estoicos no ofrecían soluciones rápidas. Ofrecían un camino que requería práctica consistente, que requería disciplina. Pero aquí es donde muchas personas se equivocan. Asumen que la disciplina estoica significa castigarse, ser duro contigo mismo, perfeccionismo implacable. Pero eso es lo opuesto de lo que los estoicos realmente enseñaban.
Marco Aurelio escribía constantemente sobre cómo había fracasado, cómo seguía cometiendo los mismos errores, cómo su mente seguía divagando a pesar de sus mejores esfuerzos. Y en lugar de culparse, simplemente se levantaba y lo intentaba de nuevo. Eso es la verdadera disciplina estoica. No es perfección, es consistencia. Es levantarse después de caer, es intentar nuevamente sin drama. La disciplina amable es cuando aplicas los principios estoicos de una manera que es sostenible, que es compasiva contigo mismo, que reconoce tu humanidad. No es sobre ser duro, es sobre ser consistente, es sobre pequeños pasos que se suman a cambios grandes. Aquí está el problema con la mayoría de los enfoques para superar la ansiedad. Las personas esperan un cambio dramático. Piensan que van a leer algo o aprender algo y de repente todos sus problemas desaparecerán. Cuando eso no sucede, se sienten como un fracaso, se culpan, se rinden. Pero los estoicos entendían que el cambio verdadero es gradual, es como pulir una piedra. No sucede de repente, pero si consistentemente aplicas presión, si consistentemente trabajas en ti mismo, eventualmente la piedra se pule, se vuelve suave, se vuelve hermosa. La disciplina amable significa que estableces prácticas pequeñas y manejables. No intentes hacer todo a la vez. No intentes meditar 1 hora si nunca has meditado. Comienza con 5 minutos. No intentes cambiar todos tus pensamientos. Comienza por cuestionar uno. No intentes ser virtuoso en todas las áreas de tu vida. Comienza con una. Aquí hay un plan práctico que puedes empezar hoy. Elige una práctica estoica que te haya resonado en lo que hemos cubierto. Tal vez es la dicotomía del control. Tal vez es el cuestionamiento socrático. Tal vez es recordar tu mortalidad. Elige una. Ahora, establece una pequeña práctica diaria alrededor de ella. Si es la dicotomía del control, tal vez cada mañana gastas 2 minutos escribiendo 2 cosas que no puedes controlar y 2 cosas que sí puedes. Si es el cuestionamiento socrático, tal vez cada vez que sientas ansiedad, haces 3 preguntas sobre el pensamiento. Si es la mortalidad, tal vez cada noche reflexionas sobre cómo gastaste tu día y si fue de una manera que tu yo moribundo estaría orgulloso. La clave es que sea pequeño y manejable, porque la consistencia es lo que cambia todo. Una pequeña práctica hecha consistentemente durante meses es mucho más poderosa que una gran práctica hecha una vez. Séneca hablaba sobre la importancia de la práctica diaria. Decía que así como un atleta entrena todos los días para competir, un filósofo debe practicar la filosofía todos los días para vivir bien. No es suficiente entender los principios, tienes que vivirlos. Tienes que practicarlos, tienes que convertirlos en hábitos. Ahora, cuando cometas errores, cuando vuelvas a los patrones viejos, cuando tengas un día donde la ansiedad te venza, no te culpes. Simplemente nota qué sucedió. Sé curioso sobre por qué sucedió. ¿Qué desencadenó el patrón viejo? ¿Qué necesitabas en ese momento que no tuviste? ¿Qué puedo aprender? Y luego, simplemente continúa. Continúa con tu práctica, continúa intentando. Esto es lo que significa disciplina amable. No es castigarte cuando fracasas, es comprometerte a intentar de nuevo. Es reconocer que el cambio es un proceso, no un destino. Es aceptar tu humanidad mientras trabajas para mejorar. Lo fascinante es que cuando practicas con disciplina amable, sin culpa, sin perfeccionismo, realmente cambias más rápido, porque no gastas energía en la culpa, toda tu energía va hacia la práctica misma. Es como la diferencia entre un atleta que se culpa después de un mal juego y uno que simplemente revisa lo que pasó y se prepara para el próximo juego. El segundo mejora más rápido. Aquí hay algo más que es importante. Celebra los pequeños avances. Cuando hayas pasado un día sin rumiar, nota eso.
Cuando hayas cuestionado un pensamiento ansioso, en lugar de creerlo automáticamente, celebra eso. Cuando hayas actuado de acuerdo con tus valores a pesar de tener miedo, reconoce eso. Estos pequeños avances se suman, son la evidencia de que estás cambiando. La disciplina amable también significa que cuidas tu cuerpo y tu mente. Los estoicos no eran ascetas que se negaban todo. Entendían que un cuerpo sano y un descanso adecuado son necesarios para una mente clara. Así que duerme bien, come bien, ejercítate, pasa tiempo en la naturaleza. Estas no son distracciones de la práctica estoica, son parte de ella. La verdad es que cuando cultivas disciplina amable, cuando practicas consistentemente sin presionarte, cuando eres compasivo contigo mismo mientras trabajas para mejorar, creas un ciclo positivo. Porque el éxito, incluso pequeño, genera motivación para más práctica, y más práctica genera más éxito. Eventualmente, los nuevos patrones se vuelven automáticos. La serenidad se vuelve tu estado natural. La síntesis transformadora. Integrar las 7 lecciones en una vida serena y resiliente. Hemos caminado a través de 7 lecciones profundas del estoicismo. Hemos explorado cómo tu mente te traiciona y cómo recuperar el poder. Hemos aprendido a distinguir entre lo que controlas y lo que no. Hemos practicado la aceptación activa, desmantelado la rumiación, cultivado virtud, contemplado nuestra mortalidad, cuestionado nuestras creencias y comprometido con la disciplina amable. Ahora, en este último segmento, vamos a integrar todo esto en una visión cohesiva de cómo vivir una vida verdaderamente serena y resiliente. Porque aquí está la verdad que los estoicos entendían. Estas no son 7 técnicas separadas, son 7 facetas de una misma joya. Son 7 maneras diferentes de acceder a la misma verdad fundamental. Que tu paz no viene de controlar el mundo externo, sino de dominar tu mundo interno. Que tu libertad no viene de circunstancias perfectas, sino de una mente entrenada. Cuando integras estas 7 lecciones, cuando las vives juntas, sucede algo mágico. Tu relación con la ansiedad se transforma completamente. Ya no es algo que necesitas eliminar, se convierte en información. Se convierte en una oportunidad para practicar. Se convierte en una maestra. Visualiza tu vida como un viaje. La mayoría de las personas está tratando de llegar a un destino específico. Piensan que si pueden solo llegar al lugar correcto, si pueden obtener el resultado correcto, entonces finalmente estarán bien. Pero ese viaje nunca termina. Siempre hay otro destino, otra meta, otra cosa que te falta. Y mientras estés enfocado en el destino, te pierdes el viaje mismo. Te pierdes los momentos que realmente importan. Los estoicos invirtieron esta perspectiva. Dijeron que el viaje es el destino, que la excelencia no es algo que logres, es algo que practicas cada día, que la paz no es algo que obtengas cuando todo sea perfecto, es algo que cultivas en medio de la imperfección. Cuando aplicas la dicotomía del control, te das cuenta de que el viaje mismo, cómo navegas, es lo que está en tu control. El resultado, dónde llegas, no siempre está en tu control. Así que enfócate en el viaje. Enfócate en ser la mejor persona que puedes ser en cada paso. Enfócate en tu carácter, tu esfuerzo, tu intención. El destino se cuidará de sí mismo. Cuando aceptas activamente, cuando reconoces que el viaje incluye baches, montañas empinadas y tormentas, dejas de luchar contra la realidad. Dejas de gastar energía deseando que fuera diferente. Usas esa energía para navegar con gracia. Descubres que incluso los baches tienen algo que enseñar. Incluso las montañas empinadas tienen una vista. Incluso las tormentas eventualmente pasan. Cuando desmantelaste la rumiación, cuando aprendiste a interrumpir el ciclo del pensamiento negativo,
Te diste cuenta de que tu mente no necesita ser tu enemiga, puede ser tu aliada, pero solo si dejas de luchar contra ella, solo si aprendes a escucharla sin creerla automáticamente, solo si la entrenas con paciencia y consistencia. Cuando cultivaste virtud, cuando construiste un carácter que puedas respetar, creaste un ancla interna. No importa qué suceda externamente, sabes quién eres. Sabes que eres digno, sabes que puedes vivir contigo mismo. Y eso es una fuente de paz que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Cuando contemplaste tu mortalidad, cuando realmente aceptaste que tu tiempo es limitado, liberaste una cantidad enorme de energía mental. Ya no estás gastando recursos preocupándote por lo que otros piensen. Ya no estás persiguiendo cosas que no importarán. Estás enfocado en lo que realmente importa. Y hay claridad en eso, hay libertad en eso. Cuando aprendiste el diálogo socrático interno, cuando cuestionaste tus creencias en lugar de creerlas automáticamente, ganaste el poder de elegir tus pensamientos. Ya no eres un esclavo de lo que tu mente genera. Eres el guardián de lo que permites que habite en tu mente. Y cuando practicaste con disciplina amable, cuando consistentemente aplicaste estas lecciones sin castigarte, cuando celebraste los pequeños avances, embebiste en tu cuerpo y tu mente lo que significa ser una persona que elige serenidad, no la serenidad de alguien que ignora la realidad, la serenidad de alguien que ve la realidad claramente y elige responder con sabiduría. Ahora bien, aquí es donde necesito ser honesto contigo. Esto no es un final. Es un comienzo. Estas 7 lecciones no son algo que aprendas una vez y luego olvides. Son algo que practicas día tras día, año tras año, porque los desafíos no desaparecen. La vida sigue siendo difícil. Las personas seguirán siendo complicadas, las circunstancias seguirán siendo inciertas, pero aquí está lo que cambia: tu capacidad de manejar todo eso. Tu capacidad de estar en la dificultad sin ser destruido por ella. Tu capacidad de estar con personas complicadas sin perder tu paz. Tu capacidad de estar en la incertidumbre sin ser consumido por la ansiedad. Los estoicos llamaban a esto prosper, que significa literalmente avanzar a través de. No significa evitar la adversidad, significa avanzar a través de ella. Significa que la adversidad se convierte en el material con el que construyes tu carácter. Se convierte en la oportunidad con la que practicas tus principios. Séneca escribía sobre cómo los atletas no mejoran en días sin desafío, mejoran en los días de práctica difícil. De la misma manera, no mejoras tu carácter en días donde todo es fácil. Mejoras en días donde es difícil, donde tienes que elegir, donde tienes que ser valiente, donde tienes que confiar en tus principios. La ansiedad, en este contexto, se convierte en un regalo extraño, porque es la adversidad que te enseña, es la oportunidad que te muestra dónde necesitas crecer. Es el fuego en el que tu carácter se tembla. Cuando cambias tu perspectiva sobre la ansiedad, cuando dejas de verla como algo que necesitas eliminar y la ves como algo que necesitas integrar, necesitas aprender de, entonces ya no es tu enemiga, se convierte en tu maestra. Imagina una vida donde la ansiedad surge, pero no es un problema. Es solo una sensación. Tu mente genera un pensamiento catastrófico, pero lo cuestiones. Observas si está en tu control. Aceptas lo que no está en tu control, actúas sobre lo que sí está en tu control y luego continúas con tu vida. Eso es posible, es completamente posible, es lo que los estoicos practicaban, es lo que miles de personas están practicando hoy. Aquí está la última verdad que quiero que entiendas. No necesitas ser perfecto, no necesitas eliminar completamente la ansiedad. No necesitas llegar a algún estado de iluminación donde nunca más tengas pensamientos negativos. Eso no es el objetivo.
El objetivo es cambiar tu relación con la ansiedad. Es desarrollar la capacidad de estar ansioso y ser bien de todas formas. Es desarrollar la capacidad de tener pensamientos negativos y no ser controlado por ellos. Es desarrollar la capacidad de no saber qué va a suceder y estar en paz con eso. Y eso, mis amigos, es lo que los estoicos llamaban libertad verdadera. No la libertad de circunstancias perfectas. Eso es esclavitud porque depende de que las cosas externas sean de una manera específica. La libertad verdadera es la libertad interna. Es la libertad de saber que sin importar qué suceda afuera, adentro estás bien. Adentro tienes paz. Adentro tienes valor. Adentro tienes carácter. Y eso no puede ser quitado. Cuando vives desde ese lugar, cuando has integrado estas 7 lecciones, cuando has practicado consistentemente, cuando has permitido que la filosofía estoica se convierta no solo en algo que crees, sino en algo que eres, sucede algo hermoso. La ansiedad pierde su poder. No porque desaparezca, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Ya no controla tus decisiones. Ya no te impide vivir. Ya no te roba el presente. Y entonces puedes hacer lo que los estoicos siempre quisieron que hicieras: vivir bien, vivir con propósito, vivir con virtud. Vivir de una manera que cuando llegue tu último día puedas mirar hacia atrás sin arrepentimiento. Puedas decir: hice lo mejor que pude, fui honesto, fui compasivo, fui valiente, fui yo mismo. Y eso, al final, es todo lo que importa. Detente un momento, respira profundamente, reflexiona sobre lo que has explorado en estos últimos segmentos. ¿Cuál de estas 7 lecciones resuena más contigo en este momento? ¿Cuál es la que necesitas practicar ahora mismo? No intentes hacerlas todas, elige una, comienza ahí, sé consistente y observa cómo tu vida se transforma. Si este mensaje te tocó el corazón, si reconociste en estas palabras algo que tu alma necesitaba escuchar, comparte esto con alguien que lo necesite. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no pierdas los próximos videos, donde continuaremos explorando cómo vivir con serenidad, con propósito, con libertad verdadera. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Gracias por abrirte a estas ideas. Gracias por comprometerte a practicar. El camino del estoicismo no es fácil, pero es real, es poderoso, es transformador y está disponible para ti ahora mismo, en este momento. Que encuentres la paz que buscas, que cultives el carácter que mereces, que vivas la vida que realmente quieres vivir y que cuando llegue el momento puedas decir que viviste bien.